Hola Juanca, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Macro Podcast. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Juanca? Pedrito, ¿qué tal? Como siempre, un gusto conversar contigo. Todo bien por acá. Espero que también tú. Igualmente, Juanca. Es un Sí. gustazo nuevamente después de una semana y un día, volvernos a juntar. Y el día de hoy vamos a conversar de dos temas bien interesantes, ¿no? El primero es una cifra de crecimiento por debajo de lo deseado, diríamos, ¿no? Para la economía china en el tercer trimestre del 2024. Y el segundo tema va a ser el déficit fiscal de Perú, ¿no? Y vamos a conversar acerca, te voy a preguntar qué significa, vamos a ver por qué ha crecido, por qué se está ampliando, si vamos a llegar o no vamos a llegar a la meta, Ven. y vamos a ver. Eh, Acaba de salir la cifra de crecimiento del tercer trimestre del 2024 de China y continúa estando baja. ¿Cuánto creció? La economía de China ha crecido 4,6% durante el tercer trimestre del 2024. He estado chequeando y básicamente ha sido el crecimiento más lento que ha tenido un trimestre chino de la economía china desde el primer trimestre del 2023. Bueno, y ya veníamos con un crecimiento bajo en el segundo trimestre del 2024, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que China tiene tres industrias importantes, ¿no? La primaria, terciaria y secundaria. La primaria, la industria primaria, ¿no? Lo que aporta al PBI es cerca del 6,20%. ¿Qué cosa es la industria primaria? ¿De qué se encarga? ¿No? Son básicamente actividades económicas como la ganadería, la pesca y la minería. Y la agricultura. Y la agricultura. Muy bien, exacto, sí, gracias, y la agricultura. Pero hay dos que son ya muy importantes, que es la secundaria, que representa el 37,20% del PBI chino. Y en esta industria secundaria están actividades económicas como la manufactura, la construcción, la producción de energía, ¿no? Algunos ejemplos es aquí donde se producen los autos, los productos electrónicos, los textiles y todo el tema relacionado con todo lo que nos venden, exactamente, ¿no? Y todo lo relacionado con la construcción y la infraestructura, ¿no? Y el tercero es la terciaria, que es casi 56,6% de contribución al PBI. Y De acá están, participación. Sí, sí. ajá, ¿no? De participación. Y acá están actividades económicas como comercio, finanzas, educación, transporte, hoteles, comunicaciones, telecomunicaciones, servicio de salud. Y esta industria, ocupando el 56,6% de participación del PBI, definitivamente ha tenido que tener un impacto después del COVID, porque es básicamente todo lo que son servicios, todo lo que es transporte, hoteles, consumo, demanda interna de China, ¿no? Entonces, creo que antes de darte la posta, voy a darte dos datos más para ver cómo avisoras el panorama de China que básicamente está arañando y está tratando de implementar todas las herramientas posibles para poder salir de, de este bajo crecimiento económico. Me puse a hacer un cálculo y agarré cinco industrias: la industria de comercio, la industria de construcción, intermediación financiera, inmobiliaria y software, que no representa mucho. Pero tú sabes que, y lo que calculé fue básicamente el crecimiento, ¿no? Tomando la mediana de crecimiento de los trimestres de los últimos 20 años en China. Y el crecimiento del comercio de los últimos 20 años ha sido 10%. ¿Sabes cuánto ha sido en los últimos 5 años? Menos. Solamente 5,5%. El comercio representa es parte de la industria terciaria, o sea, la de 56 y pico por ciento. El sector o la industria de construcción crecía a 9,2%, o la mediana de los últimos 20 años ha sido 9,2%. Hoy, en los últimos 5 años, la mediana es 4,5%. La industria de intermediación financiera en los últimos 20 años
trimestralmente crecía 8.3, hoy crece 4.6. La de real estate o el sector inmobiliario, este que ha sido golpeado después de este golpe fuerte de Evergrande y las restricciones del gobierno chino a dar más créditos a financieros, sobre todo a la industria inmobiliaria, antes, de acuerdo a la mediana de los últimos 20 años, crecía casi 5%, 4.9. Ajá. Hoy, en los últimos 5 años, ha retrocedido, o sea, le ha quitado valor al PBI, 2.7%. Entonces, si tú sumas todas estas industrias, te representan como el 38 o 40%. Y la última, Juanca, para ver cómo la ves, si tú definitivamente ya tienes esa data, ¿no? Lo que significa o lo que es el flujo de inversión extranjera directa ha comenzado a retroceder. ¿Y sabes cuánto ha caído entre agosto y enero de este año? Alrededor de 30%. Un montón, un montón. Entonces se está yendo plata de China, las industrias están creciendo menos, tienes una industria concentrada en consumo o demanda interna, que es la terciaria, que representa casi 56% del PBI, que ha sido definitivamente golpeada luego del COVID. Pero, ¿qué debemos esperar, Juan Carlos? Se está anunciando un nuevo paquete, pero ¿qué debemos esperar? A ver, por lo pronto parece que no hay mucho optimismo para que este año, ¿no?, llegue a haber impacto de esas medidas adicionales que se han implementado hace algunas semanas, ¿no? Ya de partida, por ejemplo, si vemos la reciente revisión que ha hecho el FMI de proyecciones de la economía mundial en su reporte, ¿no?, en su reporte de ahora, de octubre, ¿no?, vemos que la proyección para China este año es un crecimiento de 4,8%, por debajo de la proyección que tenían en julio, ¿no? En julio sí estaban alineados con el 5% oficial, ahora lo han bajado a 4,8%, y para el próximo año una tasa menor todavía que 4,5%. Entonces, básicamente eso lo que está mostrando es de que, si bien es cierto, no es una desaceleración muy rápida, digamos, no es que sea abrupta, ese proceso de menor crecimiento de China se está dando de una manera estructural, de una manera paulatina, y digamos es parte de lo que ya es, ¿no?, el escenario global, ¿no? Debemos asumir eso, ¿no? Que China está creciendo a un ritmo cada vez menor, aunque eso no significa que Asia pierda dinamismo, ¿no? Otras economías asiáticas más bien están creciendo bastante rápido, ¿no?, como India u otras, que no son tan grandes, pero están en una expansión bastante rápida, como Indonesia, ¿no? Entonces, eso es algo que eh, sigue moviendo, ¿no?, a las economías emergentes, el crecimiento de los países asiáticos, pero digamos, sí hay una luz ámbar para nosotros, ¿no? Porque esas economías como India dependen más de servicios que de bienes, ¿no? Y en el caso chino, digamos, es el principal destino de nuestras export de cobre. Entonces, si China pierde velocidad, eso sí nos afecta porque es de lejos nuestro mercado más grande, y no es de que haya otros países que crezcan a un ritmo mayor que puedan reemplazar esa demanda china, ¿no? Entonces, eso sí nos podría afectar. La buena noticia, digamos, es que esa desaceleración no es abrupta, no es pronunciada, pero sí la luz ámbar es que está ocurriendo. Sí, y como tú dices, hay que estar, bueno, ya estamos viendo esa tendencia y creo que lo mejor sería prevenir, tomar las medidas correspondientes. Ahora, Así la es. pregunta es, China entre el año 2004 o quizás 2008 hasta el 2015, 16, crecía a unas tasas de alrededor de 8%. Esto entiendo que ha sido o fue porque había una apuesta a, a poder crecer más por, eh,
consumo interno, ¿no? Ujú. Creo que desarrollaron políticas de reformas a favor de sectores como manufactura, ¿no? Hubieron urbanizaciones o crecimiento de urbanizaciones masivas, ¿no? Entre el 2004 y el 2012 hubieron muchas construcciones, hubo mucha migración del campo a la ciudad, ¿no? Ujú. Y esa migración también lo que hizo fue generar un boom de demandas de viviendas, de infraestructuras, consumo, ¿no? Y eso, bueno, lógicamente se tradujo en crecimientos importantes como los que hemos visto. ¿Qué otras medidas hubieron en esa época que recuerdes? Mira, ahí básicamente complementando lo que tú mencionas, ¿no? Y básicamente China se maneja sobre planes quinquenales, ¿no? Entonces, en ese plan quinquenal que mencionas, ¿no? Hubo la propuesta de hacer cambios estructurales, dado que el crecimiento de China iba de la mano con cada vez mayores desequilibrios al interior, ¿no? Entonces, era un crecimiento muy orientado hacia la exportación, entonces había muy poca dinámica de mercado interno. Entonces dijeron, vamos a apuntar ahora al mercado interno. Y entonces se dieron cuenta de que había un nivel de inversiones demasiado grande frente al consumo. Entonces China tiene esto inusual, donde la participación de la inversión en el PBI es más alta que la participación del consumo. Normalmente no es así, no es lo contrario. Entonces el consumo chino partía de niveles muy bajos y en los últimos años ha tratado de reorientar su economía hacia el mercado interno y a dinamizar el consumo, pero todavía no lo consigue, ¿no? Y eso también está yendo de la mano con este proceso donde por ahí cuando está enfriándose la economía china, siguen acudiendo a la misma receta de antes, que es expandir la inversión, pero esa expansión de la inversión ha ido de la mano con mucha infraestructura, y no solo infraestructura pública, sino también privada, edificios, ¿no? Viviendas, residencias, que existen, pero no son utilizados, ¿no? Entonces, ese boom de inversión no es sostenible y eso le está complicando a China, ¿no? Es decir, ahora, si necesita estimular la economía, ¿qué hace? ¿No? Ya el crecimiento de la inversión había sido demasiado fuerte y ahora ya no da para hacerlo. ¿Y por qué no responde a estos estímulos el consumo o la demanda interna? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema social? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, probablemente eso tenga que ver también con costumbres y en parte de esas costumbres, digamos, es el intervencionismo estatal en el sistema financiero, ¿no? Entonces, eso hace también difícil que un habitante promedio, una persona promedio, no, diga, yo requeriría un crédito de consumo para poder expandir mi demanda y poder consumir más en el corto plazo, ¿no? Y esa posibilidad es bastante limitada en el caso chino. Y lo que hay es mucho de consumo financiado con ahorro de periodos previos, ¿no? Entonces, ese ahorro muchas veces también está fuera del sistema financiero y entonces esa mecánica que habitualmente se ve, ¿no? Que teóricamente nos dice, ¿no? Baja la tasa de interés y eso genera un impulso a la economía. En el caso chino, prácticamente no se da o se da a una escala más limitada por el hecho mismo de que el sistema financiero no tiene la libertad de Los, manejo, ¿no? Que hay en otros países. los famosos shadow banks Claro, claro que sí, ¿no? Que además del también a nivel 2015, ¿no? regional, Que hubo un problema claro, ahí, ¿no? que a De nivel regional se han sobreapalancamiento, ¿no? complicado bastante, así es. Bueno, está muy bien, Juanca. Entonces, la conclusión es que China la tiene difícil para poder salir de esta inercia de bajo crecimiento que tiene. Sí, ahora Vamos es a un bajo ver crecimiento que digamos está para un bastante por gigante, arriba, ¿no? así es, está bastante por arriba del 4%, con lo cual es un crecimiento bajo, pero con todo, digamos, no es un drama todavía, digamos. Y dime una cosa, ¿tiene algo que ver este bajo crecimiento con el déficit que estamos experimentando en Perú actualmente? ¿Algo tiene que ver A ver, déficit fiscal o no tiene nada que ver y es otro mira, tema aparte? no, mira, a ver, hay una correlación bien alta,
entre lo que es el déficit fiscal y sobre todo la evolución de los ingresos, ¿no?, tributarios del Perú con el precio del cobre, ¿no? Y el precio del cobre Exactamente. está bien influido por el caso chino. Entonces, Exacto. ahí, digamos, hay un efecto bastante importante, ¿ya? Ahora, con todo, ¿ya?, y China moderando su crecimiento y creciendo por debajo de lo oficialmente previsto, etcétera, no es, no, ni de lejos la principal causa de los problemas fiscales que estamos teniendo ahora, ¿no? Ahora tenemos un déficit fiscal previsto para el año que es de 2,8% del PBI y sin embargo, ¿no?, si ya tenemos el ritmo anualizado, el ritmo acumulado 12 meses, desde mediados de año, incluso antes, ya ese déficit está acumulando 4% del PBI, ¿no?, bastante superior a la meta. El dato de septiembre es el quinto mes consecutivo que tenemos un saldo negativo de 4% del PBI. Lo cual básicamente nos está diciendo que desde ahora, ¿no?, ya resulta estadísticamente, ya ni siquiera diría improbable, sino imposible, llegar a la meta fiscal bajo condiciones habituales, ¿no? La única forma de llegar al 2,8 es con contabilidad creativa, alguna situación extraordinaria, adelanto de recursos, alguna caída demasiado rápida, demasiado abrupta del gasto, lo cual tiene un efecto sobre el sector real, etcétera, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, ¿no? Para alinearse la meta fiscal con lo que está pasando en la inversión pública, el gasto de capital en los últimos 3 meses tendría que caer cerca de 45% para cumplir la meta que está prevista en el marco macroeconómico, ¿no? Entonces, es, digamos, casi podemos decir un hecho que no va a haber una caída de esa magnitud. Con lo cual, entonces estamos hablando de mayor gasto que el previsto, mayor gasto de capital que el previsto, y eso entonces va a significar una presión al déficit. Y lo mismo se puede decir, por ejemplo, por el lado de los ingresos fiscales, ¿no? Si uno se pone a ver, por ejemplo, la recaudación correspondiente a empresas, ¿no? Y impuesto a la renta correspondiente a personas jurídicas, tendría que incrementarse el resto del año, estos últimos 3 meses, en más de 20% para llegar a lo previsto en el marco, ¿no? Entonces, también parece improbable que se llegue a esa situación. Entonces, tenemos más gasto, menos ingresos y por lo tanto un déficit que ha subido mucho y a la vista no está cómo reducirlo. ¿Qué es lo que debe Ahora, pasar para que se reduzca tan pronto, ¿no? ¿cómo nos afecta como personas? Bueno, ahí el impacto también lo podríamos terminar sintiendo los ciudadanos en la medida de que son 2 años consecutivos de incumplimiento de la meta fiscal, sin que haya una razón extraordinaria, sin que haya habido, digamos, un cataclismo, sin que haya habido una guerra, ¿no? Algo que uno pueda, sin que haya habido COVID, ¿no? Como para decir, bueno, estas condiciones fueron extraordinariamente malas, claro, hay que revisar la meta, pero ahora no es el Ahora, caso. pero esto no viene, no podríamos decir que viene de COVID, de estos préstamos de reactiva o de repente este, algunos desembolsos tipo rescate financiero de algunas compañías. No lo sé. ¿Cómo se No, genera el déficit? ¿Por yo, qué? yo, dir- ¿Por yo gasto diría nada que no, más? yo diría que no, básicamente porque los números del marco macroeconómico vienen de agosto, vienen de hace 2 meses. Entonces, o hace 2 meses reconocían que la situación fiscal no era todo lo buena que decían, o como han seguido diciendo, no, no, sí, vamos a llegar al 2,8, no hay problema, ¿no? Lo que eso significa, lamentablemente, es pérdida de credibilidad, ¿no? Ya en este momento, hacia afuera, digamos, es una mala señal. Ahora, Entonces, ¿dónde está esa cifra? ¿Dónde sale publicada esa cifra? En el Banco Central. ¿cuál? ¿El 2,8? La del déficit de este Sí. 0,4% que ya, ¿no? Para que todas las personas que nos están viendo en algún momento puedan hacerle seguimiento y para que vean que es una cifra oficial y que no es que se nos ocurre o que lo estaban mencionando No, porque sí, sí creen, es ¿no? estimado del Banco Central, sale en la nota semanal, ¿no?
habitualmente sale entre la segunda y tercera semana de cada mes el dato del mes previo. ¿Y en qué se está gastando más? Mira, ahí es interesante porque ha crecido mucho el gasto de capital, ¿no? Entonces quiere decir hay inversión pública y uno puede decir, ah, ya, pues eso está bien porque contrarresta la caída de la inversión privada, dinamiza la economía, ayuda a generar empleo, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, está bien. Pero Sí, lo que sí es complicado es, por un lado, esto no es un plan propio del gobierno nacional, sino que básicamente ha sido descentralizado, atomizado a cargo de los gobiernos regionales, de los gobiernos municipales, locales. Y eso entonces tiene un problema que es cómo revertirlo más adelante, ¿no? Entonces, llevar a cabo la reducción, el ajuste fiscal que tenga que hacerse, va a ser más complicado porque implica un esfuerzo de coordinación descentralizado, digamos, con casi 2.000 entidades a nivel nacional para lograr, ¿no?, reducir la presión de gasto. Eso por un lado, ah, ¿no? Todavía falta algo más. Y lo otro es, está bien que se ejecute gasto de capital, totalmente de acuerdo, pero la métrica que tenemos en las cuentas fiscales es solamente porcentaje del presupuesto que ha sido gastado, pero no hay consideraciones de eficiencia, cierre de brechas, atención de personas, cuántas personas son favorecidas por el proyecto, si es que eso. pertenece esto a un sector priorizado o no, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema. No basta con mayor inversión pública, sino qué tipo de inversión pública. Eso es lo que te iba a preguntar. Y no, o sea, de repente no podría darse que los gobiernos estén gastando por su lado, pero este gasto genere una inversión, ¿no? Al corto o mediano plazo y después esa obra recupere o genere sus propios ingresos para poder ir cerrando esta brecha fiscal o de déficit que existe. Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en carreteras que pueden tener peajes, ¿no? Entonces, eso sí. Pero hay otras obras que simplemente se hacen y no hay a la vista ningún tipo de retorno, por lo menos directo, ¿no? ¿Qué cosa puede, qué ingresos puede generar, por ejemplo, un puente, digamos, ¿no? ¿Qué ingresos puede generar, por ejemplo, una determinada, no sé, el asfaltado de una pista, ¿no? Entonces, ahí no es que haya un retorno directo, ¿no? Indirectamente sí, porque se puede decir, ¿no? Eso ayuda a la productividad, eso mejora la competitividad del sector privado, etcétera, pero no es que ayude a generar más ingresos directos más adelante para el Y, sector público. y para el próximo año, ¿cómo la ves? ¿Crees que esto se amplíe más? A ver, de principio, ¿no? La meta es ir reduciendo el déficit, ¿no? Este año el déficit muy probablemente, casi con certeza, va a ser mayor al 3% del PBI. Para el próximo año probablemente haya un presupuesto algo más conservador y eso puede ayudar a que el déficit sea menor al de este año. Pero de todas maneras, eso no significa que vamos en trayectoria de ajuste, ¿no? Para el próximo año se está previendo que la meta fiscal esté alrededor del 2,2% del PBI. Si este año cerramos por arriba de 3, eso significa la necesidad de un esfuerzo fiscal mayor a 1% en el año, ¿ya? Y en ese sentido, yo diría que lo más probable es que cerremos, ¿no?, con un déficit menor que el del 2024, pero mayor al que oficialmente se haya previsto. Yo creo que eso va a pasar, ¿no? Ahora, ¿esto es Y una tendencia en la lo firmo, región o en Perú nomás? Ahí lo meta su afirmo, firma ahí en el en la... marco macroeconómico, va a haber una revisión de la meta fiscal del 2025, ¿eh? Te la firmo ahorita, sí. Ahí está firmado, va a salir la rúbrica ahí con Ajá. Jay-Z. Oye, Juanca, ¿y esto es una tendencia a nivel latinoamericano o local? Mira, sí ha habido presiones al alza, ¿no? En un contexto donde la deuda pública en los países ha crecido y las tasas de interés se han mantenido altas por buen tiempo, ¿no? Entonces, eso es cierto, ¿ya? Pero
también lo que debería darse es por lo menos un esfuerzo en la parte primaria, ¿no? ¿Qué cosa es la parte primaria? Es decir, el resultado fiscal sin considerar el gasto por intereses, ¿no? Entonces, olvidémonos de los gastos por intereses y veamos cómo nos va, ¿no? Entonces, el deterioro del Perú, incluso quitándole la parte de intereses, ha sido bastante más rápido que en otros países de la región. Otros países de la región sí ha habido un golpe fiscal, sin duda, pero en gran parte por el gasto en intereses y el mayor nivel de deuda pública, ¿no? Cosa que acá no se Ahora, está dando, ¿no? ya para ir terminando y viéndolo y bajándole un poco las métricas, ¿no? Al termómetro. eh, Uno de los indicadores que nos pueden guiar acerca de cuál es la sensación que tienen ante esto los inversionistas es el Credit Default Swap. ¿Qué es el Credit Default Swap? Es la tasa, vamos a decirle, de seguro, ¿no? O la prima de riesgo que tiene que pagar un inversionista en Perú por estar asegurado en Perú, ¿no? Mientras más alta sea esta prima, es más riesgo que están esperando y mientras más baja, es menos riesgo. He tomado el CDS o el Credit Default Swap de 5 años y está en 0,8% en la prima. Lo Ujú. más alto que ha llegado es alrededor de 1,75 en los últimos 5 años, ¿no? O 175 puntos básicos. Y si me voy a la de 10 años, eh, esto está en 1,35 o 135 puntos básicos, siendo el más alto en los últimos 5 años 2,39% de prima. O sea, no están reflejando miedo a Perú. Ujú. A pesar de que las tasas de intereses pueden haber subido, pero esto es por un tema ya más global, porque los bonos del Tesoro, creo que lo mencionamos en el capítulo número 3, que estaban subiendo las tasas a pesar de que la FED había bajado, ¿no? Así Y es. está así, ya ojalá que nos puedan ver en el capítulo 3 ahí las razones. Pero ya para ir cerrando esta conversación, este capítulo, inversionistas podrían estar esperando que sea temporal. Todavía nos ayuda de repente algunos indicadores fundamentales sólidos, como de repente nivel de endeudamiento. Tenemos espacio de repente para ir un poco más allá de la deuda en relación a otros países. Puede ser por eso que nos estemos aprovechando como gobierno, digo yo, no sé. Sí, 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 es una buena mirada, ¿no? A nivel local también tenemos mucho de posición inicial favorable, ¿no? Es cierto que en los últimos años ha habido retrocesos, pero si comparamos con eh, otros países, nuestro punto de partida ha sido bastante más positivo, bastante más favorable, y eso lo seguimos aprovechando hasta ahora, ¿no? Sigue funcionando, nos sigue sirviendo, pero la inercia no es suficiente. Entonces deberíamos Perfecto. apuntar a que en algún momento vayan mejorando estos indicadores y recuperar esa posición que se ha ido perdiendo en los últimos años, ¿no? Pero por ahora, digamos, todavía se está gozando del buen nombre, digamos, ¿no? De la historia que Perú se ha generado, pero insisto, eso en algún momento se acaba y sí es riesgoso seguir con la misma receta y no generar ningún cambio, ninguna mejora en el corto plazo. Nada, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Creo que estamos haciendo conversaciones bastante interesantes. Ojalá que podamos seguir generando información. Creo que nosotros aprendemos muchísimo y creo que nos metemos también y sacamos información muy rica cada vez que hay este Sí, tipo de sí, sí. temas y que nos Bueno, obligan ¿no? A conversar. así Dale, es. Juanca, Muy bien, Pedrito. Un gusto, como siempre. Gran abrazo igualmente, y que tengas saludos una a buena semana nuestro, también. así es, y saludos a nuestro público. Así es, saludos a toda la comunidad, muchísimas gracias por Así es. seguirnos y nada, métanle ahí un seguir, suscribir, campanita y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Listo, Pedrito. Hasta luego.